Queríamos pasarle un pequeño video recordatorio de todas estas idas y vueltas de la historia. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada, han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión. El pueblo quiere tener leones en los cuarteles, no políticos. No podemos aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Ceder ante un planteamiento semejante solo significaría poner en juego el destino de la nación. Hemos llegado a un acuerdo con el señor presidente. La casa está en orden y no hay sangre. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida, al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad, que perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. El líder de la rebelión Cara Pintada de Villa Martelli, coronel retirado Mohamed Ali Zeineldin, autor de una declaración pública en la que solicitaba la amnistía para los militares implicados. Por eso esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Bueno, las abuelas buscando niños, los vamos a encontrar y vamos a tratar de decirle que puede haber algún día justicia, bienestar social y seguridad para ellos. Bueno, estamos de vuelta. Acabamos de ver un video con una síntesis histórica de los levantamientos de Semana Santa, Montecaseros, el de Zeineldin del año 90, y conjuntamente con eso cómo iban tras cada uno de esos levantamientos produciéndose una acción desde el Estado hacia la impunidad, digamos, ¿no? Primero la ley de punto final, luego la ley de obediencia debida, por último el indulto. Parecía que estaba todo perdido en algún momento, ¿no es cierto, Salomón? Sí, pasamos mal esas horas. 1985, hacía poco tiempo que habíamos dejado atrás la dictadura, que había asumido el gobierno democrático, lo cual fue todo un acontecimiento. Y acá en San Pedro
tuvimos la necesidad, con un grupo de compañeros, gente de la Asamblea, de dirigirnos a la municipalidad y prácticamente de tomarla. ¿En qué sentido? De hacernos cargo de toda una serie de situaciones vinculadas directamente al pueblo. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros frente a la posibilidad de que se rompiera nuevamente la normalidad constitucional? Decidimos hacer propaganda, salir por los barrios con un coche, un parlante todo el día, con eslogans y recomendaciones a la población, haciéndonos conocer en alguna medida y haciendo conocer los postulados republicanos para que la gente tuviera noción y conciencia. Bueno, los hechos se precipitaron, sabemos cómo terminó eso, cómo vinieron después las leyes de obediencia y punto final, pero felizmente se consiguió superar, pero no dejó en nosotros ninguna huella profunda el hecho de haber ocupado la municipalidad, porque en aquel entonces no tuvimos el apoyo que nosotros esperábamos, vinculados a la práctica y realización de los derechos humanos que entendíamos nosotros, ¿no? ¿Y cómo sienten que lo vivía la sociedad en ese momento, Naico? ¿Qué te parece? Uno siente que hoy la sociedad tiene una postura tomada frente a esto, siente que realmente hay un proceso histórico que tiende a la justicia. ¿Qué recordás que te parece que pasaba en la sociedad en ese momento? Siguiendo la hilación, en ese momento la consigna era ocupar las plazas públicas. Hubo un masivo acto adelante de la municipalidad. En ese momento yo militaba en el Partido Intransigente y junto con los compañeros de la PDH y las juventudes políticas y los representantes de los partidos políticos, una especie de compromiso de ocupar el espacio público hasta que se garantizara que no era un golpe de Estado en la Argentina. Eso creó una gran expectativa y que empezó a opacarse y a cambiar de rumbo con el punto final. Eso no fue suficiente, siguieron las ayonadas militares y vino la ley de obediencia debida, porque si no los militares hubo gran cantidad de pedidos de juicio inmediatamente por parte de los organismos de derechos humanos y por parte de familiares y demás. Y después viene la asunción de Menem, que pone la frutilla del postre declarando el indulto, y eso crea un freno que empieza a recuperarse progresivamente y eso lo comprobamos nosotros en San Pedro, en los 24 de marzo, en las actividades, que ha ido progresivamente aumentando la participación de la gente. Por eso es tan importante esto de la creación colectiva que hacíamos referencia anteriormente. Si no, es imposible. Estaba pensando en el indulto. Cuando anuncia el indulto Menem, dice: he indultado a muchos civiles, he indultado a muchos militares también. Ahora, pareciera que ese acto político pretende equiparar a los civiles que fueron víctimas, los cuales la mayoría estaban muertos, presos y desaparecidos durante la dictadura, con la totalidad de esa fuerza represiva que continuaba gozando de... Ese concepto tiene que ver con la teoría de los dos demonios, y ese concepto tiene que ver también con algunos párrafos que introdujeron en el prólogo al Nunca Más, de manera artera, si se quiere, porque acá no hubo dos demonios. Acá hubo una firme decisión por parte del aparato del Estado, el aparato represivo del Estado, con un plan sistemático de perseguir a todo lo que fuese oponerse al sistema económico que utilizó a los militares y a sus esbirros como la mano de obra barata para llevar adelante el plan económico. Sí, en realidad cuando nosotros decimos que pasamos un periodo de un país ocupado, es el papel que cumplieron nuestras Fuerzas Armadas
cuando se pusieron al servicio incondicional de los grandes intereses plutocráticos del norte, porque no fue solamente en la Argentina, fue en toda Latinoamérica, y no fue una guerra, fue una lucha totalmente desigual, porque ya en el fines del 77 el movimiento de acción directa en la Argentina, representado por los diversos movimientos, ya estaba prácticamente liquidado. Habían hecho desde el operativo Independencia una tarea brutal de exterminio, tremendo. Habían conseguido el objetivo. Y tengo que decir algo. Yo pensaba hoy, cuando veía el tribunal sentado, sesionando, y las garantías que le hemos dado a toda la gente enjuiciada para que tengan sus abogados, para que los fiscales sean objetivos, para que el tribunal los juzgue bien como corresponde de acuerdo a las leyes, y cómo ellos no le dieron ninguna oportunidad a ninguno de los muchachos y la gente que secuestraron, torturaron, mataron y vejaron. Yo pienso que si no se dan cuenta es un problema finalmente de ellos, ¿no? Pero han hecho, le hemos ofrecido todas las garantías en juicio. Y la ley que promulgó el señor Menem tiene mucho que ver con sus conceptos faranduleros, de lo cual hizo gala permanentemente. Muchas gracias, Salomón, gracias, Naico, gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si pasamos ahora a una tanda y luego volvemos con el grupo de apoyo a las víctimas y a los testimoniantes? También tenemos esperando para que nos cuente sus impresiones Julio Pelpín. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego.